Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 137. Dos parásitos. ¿Estás seguro de que este hombre es un abogado de verdad? Preguntó John, con un tono de voz que denotaba cierta sospecha. Carolina frunció el ceño con confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con una voz que denotaba curiosidad y preocupación. John desestimó su pregunta con un gesto de la mano. No importa. Tráelo aquí. Pero primero, y su voz se apagó mientras invocaba una esfera de fuego giratoria en la palma de su mano, cuyas llamas danzaban con vida propia. Con un movimiento de muñeca, el cuerpo de la anciana quedó reducido a polvo y recuerdos, sin dejar rastro de su existencia. Esto no tenía que ver con el intercambio de chips de alma. John tenía otros planes. El alma de Cecily era un tesoro de secretos vudú, y él era un coleccionista de ese conocimiento arcano. Después de todo, en su mundo, el conocimiento era poder, y el poder era supervivencia. El grito de Caroline rompió el silencio, contrastando fuertemente con la mirada impasible de Nancy. Era evidente que Nancy había presenciado más de lo que le correspondía de la oscuridad del mundo. El trío entró en la casa, cuya majestuosidad exterior contrastaba con la penumbra del interior. Caroline los guió por el laberinto de pasillos, mientras su llave maestra tintineaba a cada paso. No pasaron por alto la utilidad de dicha llave. Era la llave maestra que abría los numerosos secretos de la mansión. Con un suave clic, la puerta se abrió, dejando ver al único ocupante de la habitación. Un anciano yacía en la cama, tan inmóvil que podría haber sido confundido con un cadáver. Pero al acercarse Caroline, un sutil movimiento llamó su atención: el leve temblor de los dedos del anciano. «Hola, Ben», susurró con ternura, su voz un bálsamo reconfortante en la penumbra de la habitación. A Carolina le habían arrebatado la oportunidad de cuidar a su propio padre, una herida que el tiempo apenas había logrado cicatrizar. Ahora, volcaba todo su amor y devoción reprimidos en el cuidado de Ben, con la esperanza de encontrar consuelo en su papel autoimpuesto de tutora. «No te preocupes, están aquí para ayudarte», le aseguró al anciano, echando una mirada a John y Nancy. Caroline retrocedió, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y expectación. John, con su habitual serenidad, abrió el antiguo tomo que sostenía entre sus manos. El Darkhold. Sus páginas, tan antiguas como el tiempo mismo, susurraban secretos que pocos se atrevían a revelar. Hojeó las páginas frágiles hasta que encontró el conjuro que buscaba. Las palabras, extrañas pero familiares, comenzaron a brotar de sus labios, un suave murmullo que parecía resonar en las mismas paredes de la habitación. El Darkhold era su muleta en este mundo de magia desconocida, una guía a través del laberinto místico del universo Marvel. A medida que el conjuro de John cobraba intensidad, el hechizo se elevó de las páginas, sus runas de fuego flotando en el aire como estrellas en un cielo nocturno. Caroline observaba, su sorpresa inicial ahora reemplazada por una sensación de asombro. Las runas, resplandecientes con una energía sobrenatural, descendieron sobre la frente de Ben, hundiéndose en su piel como si fuera agua. El cuerpo del anciano se convulsionó, arqueando la espalda mientras era liberado de las garras de un terror invisible. «Sálvenme, sálvenme». La súplica brotó de los labios de Ben, con la voz desgarrada por el miedo. Abrió los ojos de golpe y los miró con desesperación, recorriendo la habitación. Era un hombre que luchaba por escapar de una pesadilla. Caroline corrió a su lado, su voz una nana tranquilizadora en medio del caos. «Oye, Ben. Tranquilo, no tengas miedo, ya estás a salvo». Su mano se aferró a la de ella, su agarre desesperado. «Por favor, sálvame, háblame, Ben, ¿cómo podemos salvarte?», insistió Caroline, escrutando sus ojos. «Por favor, sáquenme de aquí». Jadeó, cada palabra una lucha contra el peso de su pavor. John disipó la tensión con la firmeza de su autoridad. «Ya no hay necesidad de eso. La anciana está muerta, ya no puede hacerte daño». Se acercó, con la mirada penetrante. «Dime, ¿cómo te llamas?». Caroline, sin entender, comenzó a intervenir. Su nombre es Ben, pero John lo interrumpió rápidamente. «No, él no es Ben».
¿Cuál es tu verdadero nombre? El anciano, ahora conocido como Luke, sostuvo la mirada de Jon. Tras un tenso silencio, pronunció: mi nombre es Luke Mateu. La mente de Caroline dio vueltas. ¿Qué? Eso es imposible, Luke no es el abogado inmobiliario de la señora de Bereaux, ¿correcto? Jon terminó la frase por ella, sin apartar la vista del rostro de Luke. Caroline se dio cuenta de repente. Luke, el abogado, aliado con la señora de Bereaux. Era una posibilidad que no había considerado. Su memoria se activó y exclamó con un jadeo: «Oh no. Acabo de llamarlo». La sonrisa de Jon era forzada, llena de complicidad. Perfecto. Ha caído de lleno en nuestra trampa. La confusión de Caroline era palpable. Tú lo sabías desde el principio. Exacto, confirmó Jon asintiendo. Sabía que no lo creería sin verlo con tus propios ojos. Así que tuve que hacer que el verdadero Luke lo demostrara. Entonces, con la ayuda del verdadero Luke, Jon le reveló a Caroline la magnitud del horror en el que estaban envueltos, que reflejaba la trama de la película. La verdad era que la señora de Bereaux y el supuesto abogado eran en realidad los practicantes de vudú Cecily y Justifi disfrazados. Estos dos habían trabajado en la casa años atrás, practicando magia negra que les permitía intercambiar almas. Impulsados por sus propios deseos egoístas, se aprovecharon de los inocentes hijos del dueño de la casa, llevando a cabo un atroz intercambio de almas. Trágicamente, fueron los hijos del dueño quienes perecieron en el incendio aquel día. A partir de entonces, bajo sus nuevas identidades, se apoderaron de la finca y continuaron su vil ciclo, seduciendo a jóvenes con ofertas de adopción o empleo como niñeras, solo para robarles el cuerpo cuando envejecían. Caroline fue la última víctima que Cecily había elegido para sí misma. Caroline, asimilando las revelaciones de Jon, exhaló un suspiro de alivio. Si Jon no hubiera llegado en ese momento, podría haber caído en la trampa del malvado plan de Cecily. Con Ben corroborando la historia, sus dudas se disiparon. ¿Y cuál es nuestro próximo paso?, preguntó Caroline con voz firme pero urgente. Primero, devolveremos a Luke a su cuerpo legítimo, declaró Jon, y luego se dirigió a la ventana, apartando las cortinas con un movimiento rápido. En ese momento, un coche entró en los terrenos de la finca y un joven vestido de traje salió del vehículo. Se trataba del impostor, Papa Justifi, que se hacía pasar por el abogado especializado en derecho inmobiliario Luke Mateu. Es hora de enfrentarlo, anunció Jon, mientras bajaba las escaleras seguido de Nancy y Caroline. Al llegar a la puerta, el falso abogado Luke los saludó con una sonrisa ensayada. Oye, Caroline, ¿qué pasa? ¿Necesitas mi ayuda con algo?, preguntó Luke, mientras su sonrisa se desvanecía al posar su mirada en Jon y Nancy. ¿Quiénes son estas personas?, exigió, entrecerrando los ojos con recelo. Sueño embrujado, exclamó Jon, blandiendo su varita de saúco. Con un rápido conjuro, lanzó un hechizo que sumió a Luke en un abrazo soporífero. Capítulo 138. Un lugar para vivir. La habitación estaba sumida en el silencio, roto solo por la respiración rítmica del anciano que yacía en la cama. Su pecho subía y bajaba con la cadencia constante de alguien al borde de una profunda transformación. Jon se inclinaba sobre él, con la cubierta de cuero del Darkhold aún caliente entre sus manos. A pesar de la vitalidad recién descubierta del anciano, sus extremidades permanecían inmóviles, atadas por las invisibles cadenas de la atrofia muscular que meses de inactividad habían provocado. Sin embargo, el brillo en sus ojos era innegable, un resplandor intenso de anticipación que desmentía su fragilidad física. Al otro lado de la sala, el abogado Luke Mateu permanecía desplomado en su silla, víctima del hechizo que había nublado su conciencia. Su cabeza colgaba hacia un lado, una imagen misma de vulnerabilidad. La voz de Jon, un murmullo bajo, llenó la habitación mientras recitaba conjuros del antiguo tomo. Las palabras parecían flotar en el aire, un tapiz de poder e intención. La historia era retorcida. Un mago negro, Papa Justifi, había burlado a la muerte hacía mucho tiempo transfiriendo su alma a un hombre desprevenido llamado Ben. Mientras el cuerpo de Ben sucumbía a los estragos del tiempo, Justifi buscó un nuevo huésped, y Luke Mateu se convirtió en su presa involuntaria. Ahora bien, el alma que habitaba el cuerpo del anciano no era la suya, sino la de Lucas Mateo, el abogado. Y dentro del cuerpo de Lucas Mateo acechaba el espíritu maligno de Papa Justifi. La misión de Jon era clara: devolverle a Luke su cuerpo legítimo y derrotar a Justifi de una vez por todas.
Las páginas del Darkhold parecieron cobrar vida a medida que los conjuros de Jon se volvían más fervientes. Runas mágicas, resplandecientes con una luz sobrenatural, se materializaron en el aire, girando en una danza de energía arcana antes de descender sobre los dos hombres. Las runas se filtraron en su piel, y la habitación vibró con el poder del ritual. Con un movimiento decisivo, Jon cerró el libro de golpe. Extendió las manos, con los dedos abiertos, y con un gesto enérgico, las almas fueron extraídas de sus confines corpóreos. El alma que emergió del anciano era una imagen de respetabilidad. Un joven con un traje impecablemente confeccionado y una expresión de discreta confusión. En marcado contraste, la entidad que surgió del cuerpo de Luke era un espectro grotesco, deformado por la oscuridad y la malicia. La voz de Jon se elevó en un crescendo imponente, y las dos almas, ahora libres, fueron guiadas por su voluntad. Flotaron, entonces, con una gracia que desmentía el caos de su viaje, y se deslizaron hacia sus cuerpos originales. Un chasquido de dedos de Jon rompió el silencio y, como si fuera una señal, ambos hombres abrieron los ojos de golpe. Luke, ya de vuelta en su propio cuerpo, miró sus manos con una mezcla de asombro y terror. Su voz temblaba por el peso de su terrible experiencia mientras jadeaba. Dios mío, mis manos. Son mías otra vez. Su rostro se llenó al instante de una emoción desbordante mientras gritaba. Esto no es un sueño, ¿verdad? He vuelto. Dios mío, pensé que nunca regresaría. La voz de Luke se quebró por la emoción, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había estado prisionero en el frágil cuerpo del anciano durante lo que le pareció una eternidad, sometido a una droga que lo convertía en prisionero de su propia piel. En los rincones más oscuros de su mente, se aferraba a la esperanza de que Caroline descifrara su desesperada súplica de ayuda y lo rescatara de este purgatorio, permitiéndole vivir el resto de sus días con la identidad del anciano. Pero la realidad de regresar a su propio cuerpo era una posibilidad con la que apenas se había permitido soñar, y la alegría que eso le producía era casi insoportable. Mientras tanto, Justifi, de vuelta en la destartalada nave que una vez había abandonado, recuperó la consciencia. Parpadeando confundido, preguntó con voz ronca. ¿Qué pasó? Su voz era un eco de su antigua fuerza, y el pánico se apoderó de su tono cuando intentó moverse, solo para descubrir que sus extremidades no respondían. ¿Qué está pasando? La voz de Justifi se alzó horrorizada. ¿Dónde está Violet? ¿Dónde está? ¿Violet? ¿Te refieres a Cecily? Jon se giró, con la voz cargada de sarcasmo. Le quedó claro que Justifi seguía desorientada, ajena al cambio radical que acababa de producirse. Al oír el nombre de su esposa, los ojos de Justifi se abrieron de par en par y, con voz temblorosa por el miedo y la confusión, insistió. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está ahora? Esa bruja se ha ido a donde pertenece, y pronto te unirás a ella. La sonrisa de Jon era fría, un presagio del destino que le tenía reservado a Justifi. Tú bastardo. La acusación de Justifi se vio interrumpida cuando su mirada se posó en Luke, quien temblaba en la silla, un testimonio viviente de la propia caída de Justifi. ¿Cómo lo hiciste? La realidad le golpeó como un veneno lento y tortuoso. Con un esfuerzo hercúleo, levantó la mano, solo para encontrarse cara a cara con la visión de su propia carne marchita. ¿Por qué? ¿Por qué es así? No debería ser así. Las palabras estaban cargadas de un arrepentimiento venenoso. Sus ojos, ahora desorbitados por la furia, se fijaron en Luke. Devuélvemelo, devuélveme ese cuerpo. Pero Luke, con voz desafiante, replicó. Este cuerpo es mío. Fuiste tú, bastardo, quien me lo robó. Avada Kedavra. Las palabras brotaron de los labios de Jon como un toque de difuntos, y un rayo de luz verde inquietante surgió de la varita de Saúco. La luz, que vibraba con intención mortal, impactó de lleno en Justifi, y su cuerpo se desplomó al suelo, su vida extinguiéndose en un instante. Din. Tarea 3 completada. Rompe la maldición vudú, elimina a Justifi y a Cecily, se te otorgan 300 puntos de penalización. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 77.000. Las indicaciones del sistema resonaron en la mente de Jon, un crudo recordatorio del camino que aún le quedaba por recorrer. Se volvió hacia Luke, cuyo rostro reflejaba la conmoción de presenciar una represalia tan rápida. No te preocupes, ya pasó, dijo Jon, con una voz que sonaba como un bálsamo reconfortante tras la tormenta.
Luke, aún lidiando con la realidad de su liberación y el abrupto final de su torturador, logró balbucear. Sí. No puedo agradecértelo lo suficiente. Tras resolver la situación, Jon estaba listo para marcharse con Nancy. Pero justo cuando cruzaba el umbral, Luke Mateu, el abogado, lo llamó, obligándolo a regresar. Señor Vincent, espere un momento. Luke se apresuró a acercarse, sus pasos resonando en el ahora silencioso pasillo. Jon se giró, con expresión inquisitiva. ¿Hay algo más?, preguntó, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. Luke se acercó, con una expresión de profunda gratitud y determinación. Has hecho tanto por mí que creo que mi situación económica ya no me permite pagarte, así que quiero hacer algo para agradecértelo. Declaró con sinceridad. Jon hizo un gesto de desdén con la mano, con la mirada fija. Oh, no hay de qué, enseñar a estos tipos que hacen el mal con sus poderes extraordinarios es solo parte de mi trabajo, dijo, con un tono ligero pero con la mirada revelando la seriedad de su vocación. Aún así, quiero pagarte. Insistió Luke, y con un gesto teatral, sacó varios documentos de su chaqueta. Antes de esto, fui el abogado inmobiliario que contrataron para resolver sus problemas de herencia, y por supuesto, eso incluye esta casa. Un ceño fruncido arrugó la frente de Jon mientras asimilaba las palabras de Luke. ¿Quieres decir? Luke asintió, ansioso por explicar. Anteriormente, la señorita Caroline fue traída a esta casa para recibir cuidados paliativos, pero en realidad, fue Violet quien quiso apoderarse del cuerpo de la señorita Caroline. Así que me obligó a mí, bajo el control del alma de Justicia, a transferirle los derechos de herencia. Por lo tanto, este derecho de herencia sigue vigente. Pero ahora que su plan ha fracasado, la señorita Caroline tiene, naturalmente, el derecho legal a su herencia. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la situación se hiciera patente, y luego añadió. Pero, como usted sabe, después de todo esto, la señorita Caroline probablemente no quiera volver a poner un pie en esta casa, ni tampoco quiere llevarse nada relacionado con ella. Por lo tanto, si no le importa, puedo transferir esta herencia, incluida la casa, a su nombre. La boca de Jon se contrajo involuntariamente ante la oferta. Fue un giro inesperado, sin duda. Capítulo 139. ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. La magnificencia de la casa que se alzaba ante Jon era algo que jamás había visto, ni siquiera en la vasta extensión del universo principal de Marvel. Sin dudarlo un instante, los ojos de Jon se iluminaron con una mezcla de emoción y determinación al responder a la oferta de Luke. Tu generosidad es abrumadora. Si no me supone ningún inconveniente, me sentiría honrado de aceptar tu oferta, dijo con voz firme y sincera. Luke, con un gesto desdeñoso de la muñeca y una cálida risita, respondió. ¿Imponer? Tonterías. Señor Vincent, después de las hazañas que demostró al salvarme la vida, esto es solo una pequeña muestra de mi inmensa gratitud. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa cómplice, con un toque de picardía en la mirada. Bueno, en ese caso, supongo que tengo derecho a que me mimen un poco, bromeó. Luego, su mirada se desvió hacia Nancy, deteniéndose con una intensidad reflexiva. Sin embargo, en lo que respecta a los trámites de la transferencia de la propiedad, me gustaría que la pusieras a nombre de mi aprendiz, Nancy. Nancy, que había estado observando la conversación en silencio, sintió una punzada de sorpresa al oír su nombre. Abrió los ojos de par en par al comprender las palabras de Jon. La confianza que depositaba en ella era inesperada, y una chispa de duda cruzó por su mente. ¿Acaso no temía la posibilidad de que ella reclamara la casa para sí misma? La reacción de Luke reflejó la sorpresa inicial de Nancy, pero pronto fue reemplazada por una comprensión incipiente. ¿Hay alguna razón en particular para este arreglo?, preguntó, con la curiosidad avivada. Jon se encogió de hombros con impotencia, y su expresión se tornó avergonzada. Bueno, es un poco complicado. Mi trabajo no permite precisamente el papeleo habitual, como un documento de identidad, admitió con una sonrisa irónica. Ya veo, dijo Luke, y su risa resonó en la habitación mientras se golpeaba el pecho con seguridad. No te preocupes, amigo. Tengo los medios para sortear estas dificultades. Puedo asegurarte una identidad legal sólida. Eso sí, si estás dispuesto a confiar en mí. La oferta pilló a Jon desprevenido, pero la sinceridad en los ojos de Luke era innegable. Eso sería un alivio enorme, dijo Jon, dejando atrás la tensión de sus hombros. Con mucho gusto te encomiendo este asunto.
La sonrisa de Luke se amplió y le tendió la mano, un gesto lleno de camaradería. Como abogado, he forjado una red de contactos que abarca lo bueno, lo malo y lo ambiguo. Señor Vincent, si alguna vez necesita ayuda, cuente conmigo. La risa de Jon se unió a la de Luke, un sonido que denotaba sincero agradecimiento. Entonces, está decidido. Acepto tu oferta, y lo hago con la más profunda gratitud, dijo, sellando su nueva alianza con un firme apretón de manos. Jon se instaló en la espaciosa residencia con una naturalidad que desmentía la magnificencia de su nuevo entorno. La herencia de Justicia y Cecil era ahora suya, y con la pericia legal de Luke Matthews, era solo cuestión de tiempo que la presencia de Jon en este mundo fuera tan legítima como el techo que lo cubría. Nancy, arrastrando su equipaje por el umbral, no pudo evitar maravillarse ante el tamaño descomunal de la casa. Jamás imaginé que pondría un pie en un lugar como este, y mucho menos que viviría en uno. Exclamó, con la voz resonando levemente en el amplio vestíbulo. Miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío. Aunque, debo admitir, hay una atmósfera inquietante aquí. Me recuerda a una casa encantada que visité en Texas. Al oír mencionar Texas, la actitud de Jon cambió, su interés se despertó. Se giró bruscamente hacia Nancy, entrecerrando los ojos con curiosidad. ¿Has estado antes en Texas?, preguntó, con un tono de urgencia que no había tenido momentos antes. Nancy, sorprendida por la repentina intensidad, se encogió de hombros con indiferencia. Sí, hace tiempo. ¿Por qué? ¿Es importante? Jon juntó las manos, mientras un plan se formaba en su mente. En realidad, sí. Necesito tu ayuda con algo, dijo, acercándose a ella con paso decidido. Nancy frunció el ceño con confusión. ¿Con qué, exactamente? Sin previo aviso, Jon extendió la mano y dijo: necesito uno de tus pelos, y le arrancó un mechón de la cabeza. ¡Ay! Exclamó Nancy, haciendo una mueca de dolor e instintivamente llevándose la mano a la zona donde le habían arrancado el pelo. Observó a Jon con recelo, intrigada por saber qué pensaba hacer con él. Jon guardó cuidadosamente el cabello y, con un movimiento rápido, hizo aparecer al muñeco Yoriichi tipo 0. El muñeco espadachín de 6 brazos se materializó en el suelo, con una presencia tan enigmática como imponente. Nancy reconoció la muñeca de inmediato. La había visto en el motel, donde Jon le había explicado sus formidables capacidades. Era una fuerza a tener en cuenta, capaz de vencer a la mayoría de las entidades sobrenaturales con las que pudieran encontrarse. Mientras Jon recitaba un conjuro sobre la muñeca, agitó la mano y la figura se vio envuelta en llamas. Nancy observó, paralizada, cómo la muñeca sufría una transformación milagrosa. El fuego no la consumió. En cambio, actuó como catalizador, ablandando las rígidas articulaciones y reduciendo el número de brazos a 2. El rostro de madera dio paso a una apariencia humana, y cuando las llamas se extinguieron, la muñeca era indistinguible de un joven de carne y hueso. Este fue el punto culminante de la investigación arcana de Jon. Un hechizo que insuflaba vida a lo inanimado, una técnica derivada tanto de sus propias innovaciones como del conocimiento oscuro contenido en el Darkhold. El Yoriichi tipo 0, ahora animado y con apariencia de vida, podía mezclarse con los humanos, ejecutando las órdenes de Jon con precisión. Nancy, que creía comprender el alcance de los poderes de Jon, volvió a darse cuenta de las profundidades que aún no había presenciado. La transformación del Yoriichi tipo 0 fue una prueba del dominio de Jon sobre las artes místicas. Ahora, Nancy, dijo Jon, volviéndose hacia ella con expresión seria, necesito que recuerdes todo lo que puedas sobre tu viaje a Texas. Es crucial. Su voz denotaba incertidumbre, sugiriendo la importancia de sus recuerdos para la tarea que tenían entre manos. La curiosidad de Nancy se despertó, y sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de aprensión y asombro. ¿Qué estás tramando, Jon?, preguntó, con un tono de voz que denotaba preocupación. La sonrisa de Jon era enigmática, con un destello de emoción en sus ojos. Paciencia, Nancy. Todo se revelará a su debido tiempo, le aseguró con un tono a la vez tranquilizador y críptico. Respirando hondo, Nancy se concentró en sus recuerdos de Texas, mientras las imágenes y sensaciones volvían a ella. Mientras tanto, Jon manipulaba con destreza un mechón de su cabello, con la precisión de un artesano experto. Se puso un anillo y, con un gesto elegante, el cabello se transformó en una mecha incandescente, girando en espiral hasta convertirse en un círculo que estalló en un portal de fuego. Nancy abrió los ojos de golpe al ver aquello, conteniendo la respiración.
El portal brillaba con una luz sobrenatural, enmarcando una escena de su pasado. Un paisaje tejano inquietantemente familiar. La atención de Jon se centró entonces en el Yoruichi tipo 0, ahora un ser vivo. Tu tarea es localizar a un hombre llamado Ewitomi, conocido por algunos como Leatherface. Una vez que lo encuentres, elimínalo, ordenó con voz autoritaria. El Yoruichi tipo 0, con expresión indescifrable, asintió una vez antes de cruzar el portal, que se cerró de golpe tras él, sin dejar rastro de su existencia. Volviéndose hacia Nancy, la sonrisa de Jon se suavizó. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Le ofreció con un tono cálido y acogedor. Capítulo 140. De Chiques. La pintoresca casa, situada a tiro de piedra del bullicioso corazón de Brooklyn, Nueva York, se encontraba a tan solo unas horas en coche. Jon y Nancy, un dúo unido por su nuevo negocio, habían estado viajando incansablemente entre la ciudad y el hogar. Sus días transcurrían dedicados a la meticulosa puesta en marcha de su empresa de exorcismos. Habían conseguido un modesto local comercial a la sombra de la extensa urbanidad de Brooklyn, y allí se enfrentaban a las innumerables tareas propias de un negocio. Negociar contratos, supervisar las reformas y conseguir publicidad. Tras una semana agotadora, sus esfuerzos comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en algo parecido a una rutina. Por otra parte, el enigmático Yoruichi tipo 0 estaba progresando en un sentido diferente. En una carretera que parecía extenderse hasta el infinito, una furgoneta blanca avanzaba lentamente. El conductor, un hombre experimentado en la carretera, iba acompañado de un único pasajero. Este vestía una túnica negra, llevaba 6 espadas samurái atadas a la espalda y su larga cabellera caía en cascada, evocando a un guerrero del legendario período Sengoku de Japón. En efecto, se trataba de Yoruichi tipo 0. El conductor, hombre de pocas palabras, manejaba con destreza. No es que le disgustara la conversación. Al contrario, la inusual vestimenta y los rasgos claramente asiáticos de su pasajero habían despertado su curiosidad. Sin embargo, a pesar de su disposición a entablar conversación, Yoruichi tipo 0 seguía siendo un enigma, sumido en el silencio, dejando al conductor absorto en sus propios pensamientos. La monotonía del viaje, un camino muy transitado, solía verse interrumpida por la charla ociosa de los pasajeros. Pero este silencioso compañero era tan inanimado como la madera, y no ofrecía ningún respiro. Y, sin embargo, se parecía a la madera en más de un sentido. Mientras la furgoneta continuaba su camino, una figura que iba delante llamó la atención del conductor, haciéndole señas con entusiasmo para que lo llevara. El conductor sintió la necesidad de consultar con su pasajero, pero recordando la naturaleza reservada del hombre, casi descartó la idea. Déjenlo subir, dijo una orden repentina e inesperada. La voz era ligera, con un matiz ronco, y el inglés de Yoruichi Type 0 era impecablemente fluido. El conductor, sorprendido por esta repentina ruptura del silencio, solo pudo reaccionar. Con un movimiento hábil, aplicó los frenos, deteniendo suavemente la furgoneta. Al percatarse de que la furgoneta accedía a dejarlo pasar, el autoestopista se apresuró hacia ellos, con un andar peculiar y agitando los brazos como si llevara un paquete voluminoso. Sus movimientos eran teatrales, revelando una rareza que no le sentó bien al conductor. «Dios mío, ¿estás seguro de que deberíamos hacer esto?», murmuró el conductor entre dientes, lanzando una mirada de reojo a Yoruichi tipo 0. El guerrero, sin embargo, permaneció tan impasible como siempre, con la mirada fija al frente, sin mostrar el menor atisbo de duda. La inquietud del conductor era palpable mientras escudriñaba los rasgos peculiares del autoestopista por el espejo retrovisor. Su cabello largo y escaso, su boca torcida y la prominente marca de nacimiento que desfiguraba su rostro pintaban el retrato de un individuo atípico. «Hay un matadero no muy lejos de aquí», dijo el conductor con un tono de sospecha. «He oído historias de una familia desquiciada por aquí que se aprovecha de los viajeros solitarios. Dicen que los que trabajan en el matadero tienen una especie de aura». Yoruichi tipo 0 permaneció impasible como un centinela en el asiento trasero. «Está bien, no digas que no te lo advertí», añadió el conductor con tono definitivo. El autoestopista, ajeno a la aprensión del conductor, se contorsionó para entrar en la furgoneta con una torpeza que parecía acentuar los temores del conductor. Una vez cerrada la puerta, la furgoneta reanudó su marcha y el conductor, intentando romper el silencio, preguntó: «¿A dónde vas, amigo?».
El autoestopista hablaba con dificultad, su boca torcida luchaba con cada palabra. Sur, el sur. ¿Trabajas ahí abajo?, preguntó el conductor, con la curiosidad a flor de piel a pesar de su buen juicio. Oh, no, respondió el autoestopista. ¿Y qué hace usted en esta carretera solitaria?, insistió el conductor, pues su necesidad de conversar superaba la incomodidad que le producía su nuevo y extraño pasajero. Señalando por la ventana, el autoestopista tartamudeó. Yo he visitado el matadero. Mi hermano trabaja allí. Ah, y mi abuelo también. Mostró una sonrisa sencilla e inquietante. Mi familia siempre se ha dedicado al comercio de carne. El conductor, ahora algo más interesado, preguntó. ¿Alguna vez has estado en el matadero? No estoy seguro de si así se llama, ¿es el lugar donde usan una pistola de pernos con las vacas? Al oír mencionar la pistola de pernos, la expresión del autoestopista se ensombreció. Usar una pistola de pernos no está bien. A la antigua usanza, con un martillo robusto, ese sí que es el camino. Simuló un golpe de martillo con el puño, mientras una risa macabra escapaba de sus labios. Así está mejor, las vacas mueren más tranquilas. El conductor, desconcertado, replicó. Sin duda, el rifle de cerrojo es más humano. Es rápido, instantáneo. Oh, no, el rostro del autoestopista se torció de disgusto. Con los nuevos métodos, ha habido demasiados errores. ¿Lo has hecho?, preguntó el conductor, con una mezcla de intriga y temor en su curiosidad. El autoestopista asintió con entusiasmo, rebuscando en su mochila antes de sacar una fotografía arrugada. Mira, insistió, mostrándole la foto al conductor, quien obviamente no pudo aceptarla. Yoriichi tipo 0, que hasta entonces había permanecido en silencio, extendió la mano con un movimiento rápido y tomó la fotografía, examinándola con ojo crítico. Soy carnicero, exclamó el autoestopista con orgullo, y su risa resonó de forma inquietante dentro de la furgoneta. La fotografía que Yoriichi Type 0 sostenía en sus manos era un cuadro de matanza, una grotesca naturaleza muerta de destrucción bovina. Las imágenes eran un crudo testimonio de la brutalidad del matadero. Vacas derribadas a martillazos, sus cuerpos esparcidos al azar, el suelo bajo ellos un lienzo de sangre. Sin embargo, Yoriichi tipo 0, una marioneta a la que Jon había infundido vitalidad temporal, no mostró repulsión alguna. Su mirada era impasible. Los horrores de la fotografía no lograron provocarle el menor signo de disgusto. ¿Qué es eso que miras?, preguntó el conductor, con un tono de voz que denotaba curiosidad y temor. Masacre, afirmó Yoriichi tipo 0 con sencillez, con la voz desprovista de emoción. El autoestopista, imperturbable ante el sombrío giro de la conversación, comenzó una descripción macabra. Allí preparan salchichas con carne de cabeza. Hierven las cabezas, les quitan todo menos la lengua. Raspan la carne del cráneo. Son muy meticulosos, ¿sabe? Carne del cuello, músculos, incluso los ojos y los tendones. Cocinan a fuego lento la nariz y las encías hasta convertirlas en una masa gelatinosa. Se considera un manjar. ¿Le apetece probarlo? El conductor retrocedió, con el estómago revuelto. Oh, Dios mío. No hablemos más de esto. Es repugnante. Sin inmutarse por la incomodidad del conductor, el autoestopista esbozó una sonrisa grotesca mientras sacaba una cámara antigua. La apuntó hacia Yoriichi Type 0 y el conductor, y con un clic mecánico y un flash potente, capturó el momento. Oye, ¿nos estás sacando una foto?, protestó el conductor con voz irritada. No vuelvas a hacerlo. Es peligroso en esta carretera. Un flash en mis ojos podría acabar con los dos en una cuneta. El autoestopista, aparentemente ajeno a la agitación del conductor, extrajo con cuidado una fotografía sin revelar de la cámara y la extendió hacia Yoriichi tipo 0 con deliberada lentitud. Capítulo 141. La masacre de Texas. Yoriichi tipo 0 aceptó la fotografía con estoica elegancia, escudriñando la imagen con la precisión de un detective. La fotografía lo mostraba a él, Yoriichi tipo 0, sentado en el coche, su figura borrosa e indistinta, víctima de una mala ejecución. Esto es una obra maestra, ¿no?, se burló el hombre, con un tono sarcástico, mientras extendía una mano codiciosa hacia Yoriichi tipo 0. Paga lo que quieras por esta joya, ¿quieres? La respuesta de Yoriichi Type 0 fue un silencio sepulcral, pero el conductor no pudo contener su desconcierto. ¿Estás bromeando? ¿Desde cuándo pagamos por fotos no solicitadas? $2 es una ganga por una obra de arte como esta.
insistió el hombre, con una sonrisa inquebrantable. Sin embargo, la mirada de Yoriichi tipo 0 permaneció tan gélida como un vendaval invernal. Con un movimiento rápido y decidido, rasgó la fotografía en dos, y el sonido del papel al romperse rompió la tensión. El rostro del hombre se contrajo de rabia. ¿Qué demonios te pasa? Destruiste mi trabajo y ahora me debes $5 por las molestias. Sin decir palabra, Yoriichi Type 0 bajó la ventanilla y dejó que los fragmentos de la foto se dispersaran con el viento como hojas en una tormenta. ¡Hijo de! El insulto del hombre quedó interrumpido cuando sacó una navaja plegable, sus intenciones tan claras como la hoja que blandía. Se abalanzó, apuntando al cuello de Yoriichi tipo 0 con una desesperación salvaje. Pero no olvidemos que Yoriichi tipo 0 no era un hombre cualquiera. Su cuerpo, una fortaleza de madera y hierro, y su destreza con la espada eran legendarias. Era un guerrero, no un hombre con el que se pudiera jugar con un matón desquiciado. Con un movimiento fluido que parecía desafiar el tiempo, Yoriichi tipo 0 desenvainó su espada. El aire vibró con el sonido del acero, y con una técnica a la vez hermosa y terrible, atacó. La garganta del hombre se encontró con el filo de la espada, y en un instante, su vida fue arrebatada con la misma facilidad con que la fotografía. La sangre brotó a borbotones en un chorro espantoso, y el hombre se desplomó al suelo, su cuerpo aún en estado de muerte. El grito del conductor fue algo crudo, primitivo. ¡Mierda! Frenó bruscamente, el coche se detuvo con un chirrido que resonó con el grito. El mundo exterior pareció congelarse. El único movimiento era la lenta extensión de la sangre que se filtraba en la tierra. Mataste a alguien en mi coche. Estás loco. ¿Qué demonios te pasa? La voz del conductor era una mezcla de miedo y furia, con los ojos desorbitados por el horror de lo que había ocurrido en el asiento trasero. Yoriichi tipo 0 permaneció en silencio. De espaldas al conductor, era una estatua indescifrable, con la mirada oculta, pero cargada de una intención letal capaz de helar la sangre de cualquiera que la presenciara. Si el conductor hubiera visto la mirada en los ojos de Yoriichi tipo 0, no se habría atrevido a alzar la voz, ni aunque tuviera el valor de un león. Salga ahora mismo y llévese el cadáver de ese maníaco, inmediatamente. Exigió el conductor, con la voz temblorosa, mezcla de autoridad y miedo. Sin decir palabra, Yoriichi tipo 0 se levantó. Sus movimientos fueron precisos, casi mecánicos, mientras sujetaba el cuerpo sin vida con una mano y lo arrastraba fuera del coche con una facilidad que desmentía su peso. En el silencio desolador del lugar, Yoriichi tipo 0 se puso manos a la obra. Sus manos, aunque hechas de madera y hierro, se movían con la destreza de un cirujano experto, desmembrando el cuerpo en innumerables pedazos, cada uno indistinguible del otro. Los enterró en distintos lugares, asegurándose de que los restos no pudieran conectarse ni identificarse fácilmente. El aislamiento del lugar era su aliado, y las posibilidades de ser descubierto eran escasas. Incluso si se encontraran los restos, Yoriichi tipo 0 ya habría regresado a su forma de marioneta inanimada, a salvo dentro de la mochila espacial de Hon. Los métodos de investigación de la época no eran lo suficientemente avanzados como para rastrear el crimen hasta él. Y en este lugar remoto, donde la víctima era un hombre insignificante, Yoriichi tipo 0 conocía la triste realidad de los prejuicios de la época. Probablemente culparían a una persona inocente de color. Hon aún no le había confiado el fuego infernal a Yoriichi tipo 0, pues carecía de los medios para incinerar el cuerpo rápidamente. Esta misión era una prueba de las capacidades de Yoriichi tipo 0. La misión de Hon para Yoriichi tipo 0 era clara. Eliminar a la familia de Leatherface, el infame antagonista de la saga La Masacre de Texas. Leatherface, conocido como uno de los 4 asesinos más grandes de Estados Unidos, era un humano sin habilidades sobrenaturales, y sus métodos de asesinato eran tan directos como salvajes. Detrás de Leatherface había una familia tan desquiciada como él, un clan de asesinos, y el hombre al que Yoriichi Type 0 acababa de eliminar era uno de ellos. Hon había elegido este objetivo para Yoriichi tipo 0 como prueba preliminar. Si la superaba, el fuego infernal sería suyo y, con él, la responsabilidad de enfrentarse a la miríada de entidades malévolas que asolaban el mundo. Tras deshacerse del cuerpo, Yoriichi tipo 0 envainó su espada y continuó con su misión. Tenía información de Hon, suficiente para identificar a los miembros de la familia de Leatherface. Hon le había advertido que se asegurara de sus objetivos antes de atacar, para evitar derramamiento de sangre innecesario.
El viaje de Yorichi tipo 0 lo llevó a una gasolinera, una figura solitaria en medio de la monotonía. No tenía vehículo, algo inusual en la zona, lo que llamó la atención del dueño de la gasolinera. Me resultas desconocido. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Y no has venido en coche? ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó el dueño, intrigado por el extraño que tenía delante. El silencio de Yorichi tipo 0 reflejaba la creciente inquietud del dueño de la gasolinera. La fotografía, una simple imagen de una casa blanca, parecía tener un peso que trascendía su mera presencia física. Cuando Yorichi tipo 0 finalmente habló, su voz era tan fría como el acero de sus espadas. ¿Has visto este lugar? La reacción del dueño fue inmediata. Su rostro reflejaba una alarma apenas disimulada. ¿Qué vas a hacer ahí?, balbuceó, mientras sus ojos se movían rápidamente entre la fotografía y la enigmática figura que tenía delante. Un amigo mío ha desaparecido, explicó Yorichi tipo 0 con un tono inexpresivo, sin mostrar la menor preocupación. Mi búsqueda me ha llevado a creer que su desaparición está relacionada con esta casa. En los ojos del dueño se reflejó algo, quizás miedo o culpa. ¿Quieres decir que crees que el criminal está en esa casa?, preguntó con voz apenas audible. La respuesta de Yorichi tipo 0 no se expresó con palabras, sino con la continua e inquietante quietud de su mirada fija en la fotografía. ¿Y qué piensas hacer?, insistió el dueño, con la voz temblorosa. Ojo por ojo, fue la escalofriante respuesta. El dueño retrocedió como si hubiera sido golpeado. Las 6 espadas que Yorichi tipo 0 llevaba en la cintura parecieron cobrar mayor protagonismo ante sus ojos, y se dio cuenta de algo. No era un hombre cualquiera. Era un ser vengativo, quizás un samurái despiadado de una tierra con una larga tradición en el arte de la guerra. El dueño, a pesar de su alta posición dentro de la retorcida familia, conocía sus propias limitaciones en combate. La verdadera fuerza residía en Leatherface, el brutal ejecutor de su clan, tratado como una mera herramienta debido a su mente simple y su grotesca apariencia. La fotografía que sostenía Yorichi tipo 0 era prueba de su diligencia. Había hecho bien su trabajo. La información de Jon había sido exhaustiva, y ahora se encontraba al borde del castigo. El temor inicial del dueño dio paso a una calma calculada mientras analizaba la situación. Yorichi tipo 0 era solo un hombre, y la familia del dueño era numerosa. Sin duda, este vengador solitario no podía representar una amenaza significativa para su poderío colectivo. Capítulo 142. Misión cumplida, Yorichi tipo 0. En los ojos del hombre se vislumbró una chispa de malicia mientras hablaba. Claro, solo tienes que seguir recto por ahí y encontrarás lo que buscas enseguida. Su voz adquirió un tono más oscuro y amenazador mientras continuaba. Sin embargo, si yo fuera usted, no seguiría adelante. Es bastante grosero, ¿sabe? Invadir el espacio privado de alguien sin invitación. La respuesta de Yorichi tipo 0 fue tan escalofriante como el aire nocturno, con la voz desprovista de emoción. ¿Ah, sí?, dijo, guardando la fotografía. Quizás deberías entregarle ese mensaje a tus parientes. Apenas había pronunciado la palabra cuando un destello blanco rompió el silencio, y con un único y fluido movimiento de su espada, Yorichi tipo 0 cortó el hilo de la vida de aquel hombre. El cuerpo se desplomó al suelo, y la voz de Yorichi tipo 0 era tan fría como el acero de su espada. No dejen a nadie con vida. Se arrodilló junto al cuerpo sin vida, y sus manos, con precisión clínica, buscaron hasta encontrar las llaves del coche. Su anterior encuentro con un conductor lo había dejado sin transporte, lo que le obligó a realizar esta trágica búsqueda. Con el cuerpo del propietario oculto de miradas indiscretas, Yorichi tipo 0 se apoderó de la furgoneta y se dirigió hacia la residencia del infame Leatherface. La magia de Jon había sido fundamental para que Yorichi tipo 0 pudiera operar el vehículo. Era como programar una máquina. Dotar de inteligencia a objetos inanimados e infundirles diversas capacidades, como conducir, responder tácticamente y el arte de matar. El camino hacia la Casa Blanca estaba desierto, y los faros de la furgoneta iluminaban la oscuridad. Al llegar, Yorichi tipo 0 aparcó y comparó la estructura que tenía delante con la fotografía. Satisfecho con la coincidencia, salió de la furgoneta. En el instante en que se abrió la puerta del coche, el zumbido constante de un generador llegó a sus oídos. Estaba conectado a la Casa Blanca, un salvavidas para su corazón mecánico. Sin dudarlo, Yorichi tipo 0 desenvainó su espada y partió el generador en dos.
La casa quedó en silencio y él avanzó hacia la entrada. Pero al acercarse, la puerta se abrió de golpe inesperadamente y salió un joven barbudo con el rostro contraído por la frustración. ¿Qué demonios está pasando?, gruñó, con la voz cargada de irritación. La tele no funciona, todo está muerto. ¿Qué clase de infierno de pueblo perdido es este? Los ojos del hombre barbudo se abrieron de terror al reconocer la figura que tenía delante, y con voz temblorosa exclamó: ¿Tú, quién eres? Pero su pregunta quedó sin respuesta en el aire mientras la espada de Yoriichi tipo 0 entonaba su mortal melodía, y con un movimiento rápido y preciso, el hombre llamado Alfred se desplomó al suelo, silenciado para siempre. Alfred era solo uno de los retorcidos miembros de la familia que habitaban esta casa de los horrores. Las instrucciones de Jon habían sido claras, aunque carecían de detalles debido a la constante rotación de parientes. La directiva de Yoriichi tipo 0 era simple: eliminar a cada miembro que encontrara. Con cada uno que caía, se acercaba más a cumplir su macabro objetivo. Con una patada enérgica, Yoriichi tipo 0 irrumpió por la puerta, su entrada tan silenciosa como la muerte misma. Alfred, ¿no puedes bajar la voz? Se oyó una voz áspera desde el interior tenuemente iluminado. Charlie, desaliñado y con una mirada lasciva, emergió de las sombras. Sus paredes eran una macabra galería de sus perversiones, adornadas con imágenes de mujeres cuyos destinos habían sido cruelmente sellados por su mano. Pero su depravación estaba a punto de tener un final abrupto. La espada de Yoriichi tipo 0, indiferente al pecado o a la virtud, le asestó a Charlie su sentencia final sin vacilación. «Oye, ¿qué pasó?». Otra voz resonó por la casa, teñida de confusión y curiosidad. Desde el dormitorio, apareció una figura grotesca. El hombre, conocido como Shock Top, era un espectáculo espantoso con su cabeza calva y grasienta y la nauseabunda mancha de nacimiento en forma de rata. La placa de metal adherida a su cráneo era un trofeo grotesco de su pasado, que raspaba sin cesar con una cuchara, produciendo un sonido que perturbaría a cualquier ser humano. Sin embargo, Yoriichi tipo 0 no era un ser común. Impasible ante la cacofonía, avanzó hacia Shock Top, con su espada lista para cobrarse otra víctima. Shock Top, hermano gemelo del autoestopista y veterano de Vietnam, llevaba las cicatrices de la guerra tanto por dentro como por fuera. La placa de metal le recordaba lúgubremente la herida que había sufrido, una herida que ahora formaba parte de su retorcida identidad. Alfred. La furia de Shock Top estalló al presenciar la caída de su pariente. Con las manos temblorosas de rabia e incredulidad, se aferró a la escopeta que tenía a su alcance. Con un gruñido vengativo, apuntó a la figura de Yoriichi tipo 0 y gritó: «¡Muere, escoria!». La escopeta rugió, una explosión que habría derribado a cualquier enemigo común. Pero Yoriichi tipo 0 distaba mucho de ser común. Con un rápido movimiento de su espada, partió la bala en dos, dejando a Shock Top atónito. «¿Cómo es posible?», exclamó Shock Top, con la confianza que había depositado en su puntería durante su servicio en Vietnam hecha añicos ante el espectáculo que tenía ante sí. Jamás había visto tales reflejos, tal precisión. Convencido de que debía haber sido pura suerte, disparó de nuevo, solo para ver su disparo frustrado una vez más por el veloz acero de la espada de Yoriichi tipo 0. «¡Maldita sea, monstruo!», gritó Shock Top, con la voz teñida de terror. Siguió disparando con desesperación, pero la infalible defensa de Yoriichi tipo 0 neutralizaba cada bala. Entonces, se hizo el silencio. La escopeta se quedó vacía. En un instante, Yoriichi tipo 0 acortó la distancia y, con un único y decisivo tajo, acabó con la vida de Shock Top. El silencio que siguió se rompió con el sonido de porcelana al hacerse añicos. La mirada de Yoriichi tipo 0 se posó en una mujer de mediana edad, cuyas manos temblaban mientras un plato de fruta se estrellaba contra el suelo. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, corriendo hacia el caído Alfred, abrazándolo inútilmente. «Alfred, hijo mío, no lo hagas». Esta mujer, la matriarca de la familia, había engendrado un linaje de monstruosidad. Su apariencia ordinaria ocultaba la retorcida educación que les había brindado a sus hijos, lo que hacía innegable su complicidad en sus actos. Sin mostrar el menor atisbo de emoción, la espada de Yoriichi tipo 0 encontró su siguiente objetivo, y la madre se unió a sus hijos en la muerte. La casa se llenó entonces de un lamento gutural y escalofriante. El sonido era a la vez triste y escalofriante, como el grito de una bestia herida.
Yoriichi tipo 0 se giró para mirar hacia dónde provenía la imagen y se encontró frente a una figura enorme envuelta en vendas. Leatherface, Eui Thomas Tommy, blandiendo su infame motosierra. La motosierra cobró vida con un rugido, su cacofonía contrastando fuertemente con la silenciosa determinación de Yoriichi tipo 0. Leatherface se abalanzó, blandiendo su motosierra con furia en un arco mortal. Pero Yoriichi tipo 0 era un espectro de la muerte, su figura se desdibujó y desapareció de la vista de Leatherface. Al instante siguiente, Yoriichi tipo 0 reapareció detrás del gigante y, con un movimiento rápido, el pecho de Leatherface se abrió, salpicando las paredes de sangre. Sin embargo, impulsado por la visión de la muerte de su madre, la retorcida resistencia de Leatherface resurgió. Ignorando la herida mortal, aceleró su motosierra y giró, intentando un último y desesperado ataque. Pero Yoriichi tipo 0 era implacable, su misión era absoluta. Con un segundo golpe, aún más letal, le cortó la cabeza a Leatherface, silenciando para siempre el rugido de la motosierra. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 78.000. Fin del capítulo 142.